gira la moneda el encaje oro, como se podría haber exigido el encaje diamante, pero se funda en que el oro es limitado, es decir, que es muy difícil conseguirlo, porque si en cualquier parte hubiera oro, entonces no serviría para el caso, porque de lo que se trata es de limitar el proceso de emisión de moneda, de limitar la inflación, es decir, limitarla exigiendo un criterio que es el oro, que siendo al mismo tiempo una mercancía que es dineraria, sin embargo limita realmente las posibilidades porque el oro es limitado. Entonces, cuando se quita el patrón oro, ¿qué quiere decir? Pues que se da carta blanca para que los gobiernos y los bancos centrales multipliquen todos sus billetes, y es eso. ¿Y les parece poco esta cuestión? ¿Parece poco esto? Que sea una limitación en donde ya se ha visto los peligros de lo que es lanzar cantidades y volúmenes de moneda, de papel, ¿verdad? Así sin encaje, es decir, ilimitada, claro. Entonces la idea de la producción, pues parece que va ligada a esta posibilidad de cambiar un bien producido culturalmente e institucionalmente por otros muchos, que es la moneda, y por eso entonces la moneda empieza a tener la función, que es lo que esto se aplicó aquí varias veces, o todas las otras anticuadas. Entonces no había ordenadores, entonces había unos aparatos, bueno, en la escuela de minas había aquí un ordenador de aquellos antiguos que se llamaban cerebros electrónicos, pero luego los ordenadores, y ahí se seguían lenguajes de aquellos, del Fortran 4 y el Fortran 3, que teníamos algunos ahí a la facultad, ahí compramos un aparatito allí de fichas perforadas, ¿verdad? Y incluso yo recuerdo que intenté, bueno, y logré demostrar un teorema no me acuerdo qué era, un teorema de lógica, demostrarlo allí, ¿verdad? Quedábamos tan satisfechos, era una tontería completa, pero en fin, pero era esto. Y entonces esto, claro, pues también resulta anticuado cuando dice aquí lo del Fortran 4, después de decir esto ya es una cosa paleontológica ya. Pero entonces la idea de ¿qué estoy diciendo? Sí, que eso es, que la moneda, la interpretar la moneda como una variable, eso es, la moneda era una variable, y entonces los individuos o los grupos que adquirían los bienes, pues eran grupos que estaban definidos por los bienes adquiridos, por lo tanto eran como módulos, en el sentido de que considerándolos como clases, pues multiplicando el producto de clases de uno por un bien, era el bien, ¿verdad? Y entonces, son fórmulas que aparecen aquí, y entonces resultaba, pues que, y eso me acuerdo que interesaba mucho, a mí también me gustaba mucho, la verdad, el ver que la división de sujeto y objeto quedaba borrada, la división famosa de subjetivo y objetivo que hablábamos esta tarde, quedaba más o menos borrada, porque resulta que en la categoría económica, que es lo que estaba aquí en la tabla más o menos representada, ahora no me cuesta sí. En la tabla hay que remediar aquí esto desde una pizarra, porque esto no puede ser de experiencia, ¿verdad? Bueno, pues aquí se ponían los módulos, los individuos, en columnas los individuos, y en filas los bienes, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, claro, cada individuo uno quedaba definido por todos los bienes a que tenía opción mediante el dinero, ¿verdad? Entonces el dinero es lo que le daba posibilidad de adquirir todos esos bienes. Por lo tanto, el individuo quedaba definido por el conjunto de bienes que podía adquirir para su uso o lo que fuera, ¿no? El individuo que fuera individuo o grupo. Y de este modo, lo subjetivo y lo objetivo quedaba borrado en la categoría económica. En el momento de mayor subjetividad, el individuo era totalmente objetivo porque estaba fabricando bienes que podía cambiar y comprar o vender o lo que fuera con otro. Y entonces, claro, estos bienes que podían traspasarse de unos a otros en el proceso de circulación, pues estos bienes sugerían inmediatamente la idea de rotación. Idea de rotación que era antiquísima y que realmente a mí se me ocurrió, bueno, además es una tontería decir porque se le ocurre a cualquiera, yo creo,
pues del ciclo agrícola de producción, de producción primaria, ¿no? Es decir, en sociedades primitivas, claro, ya asentadas en agrícolas, pues realmente hay un ciclo natural determinado realmente por el curso del tiempo de la naturaleza, que por esto Gibbons lo aplicó después a las crisis. Porque una de las teorías de crisis más famosas era de Gibbons, me acuerdo que era que las atribuía a circunstancias pues, planetarias, ¿verdad? Que había cambios climáticos, un poco como ahora se aplica al cambio climático, ¿verdad? Pues eran los planetas, bien. Entonces, en el ciclo agrícola ordinario, pues era un ciclo anual, porque determinado por la naturaleza en una sociedad agrícola primitiva, con una economía ya primitiva, una protoeconomía, que incluso había moneda dineraria, por ejemplo, entre tribus que intercambiaban entre sí, y a través de un río. Yo ponía esto del río por un ejemplo que poníamos entonces, que era más o menos esto, que el cambio de bienes en el río Congo, ¿verdad? Pero en el siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Pues desde el punto de vista era lo mismo, donde unos hacían un trueque de bienes, pero el cambio en el Támesis mediante esto era totalmente diferente. Allí había economía, allí no había economía, era más o menos por ahí. Entonces, la idea de la economía parece que estaba asociada a la rotación, al intercambio. Esta rotación que aparece, pues eso, yo creo, sugerida en la idea del ciclo natural. Por lo tanto, es una idea tecnológica, originalmente tecnológica, lo cual encajaba muy bien con la idea general que teníamos de que las ciencias proceden de tecnologías previas, y que recordaba enseguida pues las coordenadas cartesianas. Qué genio el de Descartes, establecer coordenadas cartesianas en el espacio o en el plano. Pues esto es lo que hacen el Cardo y el de Cumanus en cualquier calle, pero en las calles romanas o en las calles de Mohenjo-Daro, ¿no? Donde también hay o lo que hacemos todos los días al dar el número. ¿Dónde vives tú? Pues en la calle tal, tercero, derecha, ¿verdad? Pues ya está. Es decir, son las coordenadas cartesianas, es decir, que no tienen más misterio. Y entonces las coordenadas cartesianas es la aplicación de una práctica ya secular de las ciudades, sobre todo de las ciudades hipodámicas, de las ciudades ajedrezadas, donde el individuo queda determinado por tres números, claro, que le definen su situación en el espacio. Bien, pues entonces la idea aquí era parecida, ¿no? Las monedas son conmutadores de multitud de variables, y entonces empieza la economía, y entonces el radio de la economía pues puede ser muy amplio según el grado social, ¿no? Pues aquí distinguiremos las cuatro clases de economía que distingue Teofrasto, un discípulo de Aristóteles, o el pseudo-Teofrasto, que eso hay muchas discusiones. Primero habría una economía que llama idiotique, economía idiota, que viene a ser la propia que es familiar, la economía de la hacienda familiar, teniendo en cuenta que cada familia está con otras familias, ¿verdad? Y que dice Teofrasto una cosa muy curiosa: primero que una flauta, cuando empieza a ser bien económico, es cuando se puede vender o comprar, no cuando se toca, el valor de uso, el valor de cambio, ¿verdad? Simplemente. Y además que la economía doméstica, que llamaríamos después la economía, que es la etimología de la expresión, oikos nomos, ¿verdad? La ley de la casa de la hacienda, es la hacienda que tiene esclavos, que tiene tierras, bueyes, etcétera. Y dice Teofrasto que la razón económica tiene incluso que servirse del enemigo, ¿verdad? Que tiene que utilizar también el enemigo de la familia, hay que servirle para sacar rendimiento económico. Es decir, que la economía doméstica está ya más o menos, las categorías están más o menos prefiguradas. Después hay un caso particular de economía doméstica, familiar, diríamos, que es lo que Teofrasto llama la basilique, la economía real, que es la economía del basileus, del rey, pero familiar, no estatal, no política, ¿no? Luego está la economía que se llama satrapiqués, de sátrapas, que viene a ser la economía regional, la autonómica, diríamos hoy, la economía autonómica, que se caracteriza porque no es soberana, claro. Y luego viene la politique, que es esta, la economía política, donde ya es soberana, y aquí venimos ya con el Estado. Y entonces,
la cuestión de las